Johann Sebastian Bach, 21 de marzo de 1685, 28 de julio de 1750. Johanna Palacios, José Fernando González, Jason Zuluaga. Desde el principio de los tiempos, la música mueve y provoca. Siempre ha estado presente en el ritual. Ha sido elegida por sacerdotes y reyes como componente fundamental a la hora de celebrar, aliada innegable de los poderes políticos, religiosos y sociales que la rodean. Es un género artístico que se ha utilizado a lo largo de los siglos con propósitos individuales e institucionales para el bien o para el mal. Per se, tiene gran relevancia en los sentidos. Su fuerza representa los cambios en la historia, puede transformar el mundo. Existe un estrecho vínculo entre arte y poder. Se podrían develar asuntos ocultos de las creencias, las conquistas, las guerras. Es que la música contiene y representa las épocas y los símbolos creados por el hombre en sus interminables búsquedas. Johann Sebastian Bach es uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Cuando compuso sus últimas obras maestras, los gustos musicales estaban cambiando. Lo veían artificioso y confuso mientras se imponía el estilo sencillo y liviano. Con él culminó el período barroco. En este periodo histórico se acrecienta una tendencia en la composición musical que se había iniciado durante el Renacimiento. La estilización de la música de danza, o lo que es lo mismo, la composición de piezas instrumentales basadas en esquemas, ritmos o patrones de una música que originariamente se bailaba. Así, cuando Bach escribió Gavotta, nombre de un baile, no lo hizo para que acompañara la danza, sino como música para ser apreciada mediante la escucha, aunque esté inspirada en ritmos de danza. Se podría decir que la danza cortesana influyó en la música instrumental de Bach, partiendo de los tratados de baile y documentos coreográficos más significativos de la época. Las danzas renacentistas pertenecen al grupo de danzas antiguas o históricas. Una persona educada y culta en el Renacimiento debía tener conocimientos de danza que era enseñada por maestros profesionales. Desde el Renacimiento, los maestros de baile fueron populares. Ellos establecían las reglas de cada baile, lo enseñaban y llevaban de una corte a otra. Durante esta época, las danzas populares se transformaron en bailes sociales, en castillos y palacios de la nobleza. En las cortes renacentistas, las danzas de sociedad eran un fenómeno habitual. Los cortesanos descubrieron el baile de parejas y desarrollaron danzas con pasos estudiados y evoluciones preestablecidas que era necesario aprender para ser un buen cortesano. Comenzó así una diferenciación entre danzas folclóricas, cantadas y bailadas por el pueblo, y danzas cortesanas o de salón, las que bailaba la aristocracia. Esta costumbre social de danzar motivó que la mayor parte del repertorio instrumental del siglo XVI europeo esté compuesto por piezas de danzas interpretadas en diferentes instrumentos. Para las grandes fiestas se exigía un conjunto instrumental pequeño que no improvisaba como en la Edad Media, sino que interpretaba piezas escritas con esquemas rítmicos establecidos. La música y la danza son disciplinas convergentes que poseen elementos comunes que refuerzan su conexión: el ritmo, el compás, el tiempo, los matices. En danza, los grados de intensidad de la música ayudan al bailarín y a la realización de la interpretación variada. Muchos autores reconocidos en la pedagogía musical no conciben la enseñanza musical si ésta no va acompañada del movimiento. Por su parte, la música proporciona al bailarín los elementos que necesita para apoyarse, expresar y comunicar sentimientos. No cabe duda que la danza está íntimamente ligada a la música. La palabra no es directa, dice Schopenhauer. La música es directa. La música habla de un alma a otra. De esta manera podríamos describir la fuerza de la música en toda su dimensión. El poder de expresar lo que no se puede decir de otra manera. Asimismo, la danza. El cuerpo no miente. Sin embargo, más que ningún otro lenguaje, la música es susceptible de interpretación. No siempre el arte es utilizado con propósitos edificantes. Por lo tanto, los músicos y en general los artistas están en el dilema de ignorar los significados no musicales de su arte o participar directamente en ese diálogo con la sociedad. Parafraseando a la pianista Gabriela Montero, la música alcanza la esencia de lo que somos como seres humanos. Bach, nacido el 21 de marzo de 1685 en Aeschna, un pequeño pueblo de Alemania, donde vivían artesanos, zapateros y campesinos religiosos de la época.
La familia Bach era una familia de músicos que por más de 200 años poblaron Alemania con organistas, violinistas, cantores y profesores. A Bach, que desde muy niño mostró muchas cualidades para la música, su tío le enseñó a tocar en instrumentos como el órgano y su padre en el violín. Bach, a los 18 años y ya como un organista virtuoso, tuvo su primer trabajo en la parroquia de Artach. Al principio Bach tocaba el órgano que había en la iglesia de forma sencilla, para que todos los fieles pudiesen cantar. Pero todo cambió después de conocer al famoso compositor Dietrich Buxtehude. Su estilo había cambiado tanto que cuando regresó, los parroquianos se molestaron, pues decían que Bach tocaba con tantos adornos que ellos ya no podían cantar en la misa. Bach era demasiado creativo para los provincianos de Arnstadt y se fue a trabajar a Mühlhausen como organista. Allí se casó con su prima María Bárbara, con quien tuvo 7 hijos en un matrimonio feliz. De la edad de los 23 a los 32 años se trasladó a Wismar como organista de la corte. Allí fue donde compuso la mayoría de sus piezas para órgano y mostró su gran talento para el arte de la fuga, que es una composición con 3 o más voces que se van una tras de la otra como en una persecución. Cuando tenía 32 años, llegó a Höten. Fue uno de los periodos más felices de su vida. Allí escribió los conciertos de Brandenburgo, vivos y alegres a la manera de Vivaldi, y los principales escenarios de su música fueron las iglesias. Compuso piezas de gran belleza, como la célebre Suite para violonchelo. Para enseñar a sus hijos escribió el libro El clave bien temperado, un nuevo lenguaje musical que influiría en los músicos de las siguientes generaciones. Al morir su primera esposa, Bach se casó con Ana Magdalena, una cantante con quien tuvo 13 hijos. A los 38 años fue el director musical de la iglesia de Leipzig. Además debía dirigir el coro, dar clases de canto y de música a los estudiantes. Tenía mucho trabajo y lo aceptó todo porque quería que sus hijos estudiaran en la universidad y porque le gustaba mucho escribir música religiosa. Su gran obra pedagógica. Las variaciones Goldberg nacieron gracias a un conde que le solicitó una melodía que le ayudase a dormir y le distrajese durante su insomnio. La composición de Bach fue tan extraordinaria y efectiva que no solo adormecieron al conde, sino que éste le pagó con 100 monedas de oro. Con los años quedó completamente ciego, pero continuó creando música y la muerte le sorprendió a la edad de 65 años, componiendo el arte de la fuga,
su testamento artístico. Bach vive eterno ahora en la música como uno de los más grandes influyentes de su género y aún en el siglo XXI es referenciado por compositores de jazz y en general de toda clase de música de nuestro tiempo.